Bien, buenas tardes con todos y bienvenidos a su clase del 7 de enero del 2021. La clase de bases teóricas 3 y estamos en el segmento de química orgánica. El tema que estamos revisando es el de los alcanos. Y bueno, hoy vamos a continuar con respecto a... Vamos a hacer una retroalimentación de lo que el día de ayer vimos con respecto a las fórmulas, al desarrollo de la fórmula estructural y a la fórmula estructural condensada. Y además veremos también la parte aplicativa, ¿no? ¿Dónde están los alcanos y por qué están los alcanos en la naturaleza, ¿no? ¿Cuál es la razón de ser de ellos? Entonces, en la pizarra tenemos la fórmula principal de ellos. La fórmula que nos permite llegar a la parte estructural. Y a la parte de fórmula estructural, pero la fórmula estructural en base a el número de carbonos que podemos, con los que podemos trabajar e ir generando cada uno de los compuestos denominados alcanos. Entonces, por ejemplo, el más sencillo es el metano. Y en el caso del metano, la N es igual a 1. Y al momento en que la N vale 1, entonces acá tenemos 4 hidrógenos. En la pizarra habíamos el día de ayer desarrollado, por ejemplo, qué pasa cuando N vale 2. Y cuando N vale 2, tenemos al etano. Ahora bien, decíamos que las fórmulas estructurales condensadas trabajan con dos moléculas, ¿no? Siempre, como regla general. Para ir armando la fórmula estructural condensada, yo trabajo con CH3 y CH2. Entonces, el CH2 se convierte en la parte central de las fórmulas estructuradas. Y los CH3 van a quedar siempre en los laterales. Hoy vamos a ver también la razón del por qué estos CH3 quedan en los laterales. Y eso nos abre paso o nos da lugar a la formación de los alquilos, del grupo alquilo. Porque el grupo alquilo justamente está asociado al alcano, pero pierde un hidrógeno. Y al momento de perder ese hidrógeno, entonces ahí se denomina alquilo. Ya vamos a ver a continuación esa parte, ¿no? Por ahora terminemos de hacer esta retroalimentación del día de ayer. Entonces, en la fórmula estructural condensada decíamos, por ejemplo, ¿qué pasa cuando N es 4? Cuando N es 4, yo tengo C4 y H10. Y a esto yo le denomino el butano. Entonces, vamos a hacer la fórmula condensada. Entonces, en sus extremos, yo coloco los CH3. Y al momento de colocarlo en el extremo, yo ya tengo 2 carbonos. Por lo tanto, me están haciendo falta 2 carbonos más. Esos 2 carbonos que están faltando, los ajusto con CH2 y CH2. De manera tal que ahí completo mis 4 carbonos, 3 hidrógenos más 3, 6, más 4, 10.
así sucesivamente pudiéramos armar, por ejemplo, el N5. El N5, que no es otra cosa sino el pentano. Entonces, si nosotros, por favor, cojan un lápiz y un papel cualquiera, ¿no? Y desarrollen la fórmula estructural del pentano. Para generar el pentano, mi N va a valer 5. Por favor, cojan ese papelito y 2 minutos para desarrollar la fórmula estructural condensada del pentano. Y la muestran por la pantalla, ¿no? La muestran por la pantalla, un papelito. El pentano. A ver, alguien que por favor muestre en pantalla cómo le quedó la fórmula estructural condensada. Veamos qué tiene el señor Bone. ¿Cómo le quedó esa fórmula estructural condensada, señor Bone? Buenas tardes. ¿Qué tal, máster? ¿Cómo está? Yo recién voy llegando a mi casa, máster. Me cogió en el camino a la casa, del trabajo a la casa, la clase. Está bien. Estoy manejando. Pero verá, hágase usted ese ejercicio. Ya, máster. Me faltan 10 para llegar a casa. Hágase el pentano y haga la fórmula estructural condensada. A ver, veamos, veamos a Ginger Tomalá. ¿Cómo le quedó la fórmula estructural condensada? Y estoy en el trabajo, no puedo encender la cámara. A ver, veamos a Erika Miranda. ¿Tiene la fórmula estructural condensada? Pueden dictarla también, ¿no? Si no la han escrito, pueden irla dictando. O pueden escribirlo también por mensaje. Cualquiera de los dos mecanismos está bien. Erika Miranda, por favor, repórtese. Ah, ya, pues mis, entonces sería CH3, CH2, CH2, CH2 y CH3. Un momentito. CH3. ¿Cuánto CH2 le va a poner? 3 CH2. 3 CH2. 1, 2, 3. Y el final CH3. CH3. Ya, gracias, Ginger. Ya, entonces Ginger nos ha dictado y efectivamente tenemos 5 carbonos
y tenemos 5, 7, 9 y 12 hidrógenos. Entonces, eso es correcto. Se le felicita a Ginger. Correcto. Y el ADN también ha escrito, ¿no? 5 carbonos, 2 hidrógenos. Entonces, de esa manera, yo voy obteniendo, por ejemplo, para el N6, el hexano. Cuando N vale 7, voy a obtener el hectano. Cuando N vale 8, tengo el octano. Cuando N vale 9, el nonano. Y cuando N vale 10, el decano. Ahí tenemos nosotros todo el conjunto de grupos alcanos. Alguien puede hacer una pregunta y decirme, bueno, y puede darse el caso de alcanos que lleguen hasta el número 25. La respuesta es afirmativa. Es posible generar alcanos que lleguen con una N25. Entonces, a partir de este grupo, nace el tema de los alquilos. Entonces, los alquilos normalmente son el resultado de un alcano que está perdiendo un átomo de hidrógeno. No son compuestos generados por sí mismos, a diferencia de los alcanos. Los alcanos son compuestos generados por sí mismos. Los alquilos son compuestos que forman parte de otras moléculas que son más grandes. Ese es el concepto de ellos. Y esas moléculas más grandes obviamente son los alcanos. Ahora, a los alquilos se los nombra sustituyendo el nombre del alcano y esa terminación alcano, el ano, se convierte en hilo. En la parte de estructura gráfica, nosotros para el grupo de los alquilos vamos ahora a emplear la letra R en las cadenas principales y cadenas secundarias. La propiedad del alcano es que puede enlazarse a otro grupo de átomos, de manera tal que el grupo de los alquilos se encuentran siempre unidos a otro grupo de átomos. Entonces, por ejemplo, ya ustedes han desarrollado el N5, que es el pentano. Para que se genere el alquilo, lo único que hago es sustituir un terminal, un CH3, y este CH3 pierde un hidrógeno. Y coloco una rayita en su lugar. Entonces, ¿cómo queda el pentilio? Vamos a anotar por aquí. Para los grupos alquilo, el grupo alquilo lo que hace es cambiar la terminación ano y sustituirla por hilo. Entonces, en este caso, ejemplo, el pentano se
pentilo, a pentilo. Al pentilo. ¿Y cómo queda esta fórmula? Bueno, empecemos con la fórmula molecular normal. Entonces, esta fórmula molecular queda así. C5 y H11. Es decir, ha perdido un hidrógeno. Y colocamos una rayita. Hay autores que colocan la rayita al final, pero no hay ningún problema si usted encuentra libros o autores en los cuales esta rayita lo coloca al inicio. C5H11. Es lo mismo, son pentilos. ¿Por qué? Porque perdieron un hidrógeno. ¿El hidrógeno de dónde lo sacó? Lo sacó de la última estructura, de la última, del CH3. De ahí saca uno o pierde uno. Entonces, su fórmula condensada queda expresada de la siguiente manera. CH3, CH2, CH2, CH2 y el final. CH3, este CH3 queda como CH2 y la rayita. Entonces, esta es la fórmula condensada del pentilo. Fórmula estructural condensada del pentilo. La forma gráfica de este grupo de alquilo difiere del modelo gráfico, de la representación gráfica del alcano, porque aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Entonces lo que hacemos es directamente armamos algo como 1, 2, 3, 4 y 5. Y queda al final, como mi hidrógeno que he perdido está al final, yo lo he colocado al final, entonces aquí va la R. Por si acaso, hay autores que hacen que pierda el hidrógeno al inicio. Entonces, si pierde al inicio el hidrógeno, la R va al inicio de mi estructura, de mi representación. Preguntas, por favor. El tema de los alquilos es bastante sencillo. Preguntas, señores. ¿Alguna incógnita? ¿Alguna incógnita, por favor? A ver, veamos qué dicen en el chat. Ya, en el chat, Yelania, correcto, Denise, Yelania, Allison, nos han escrito, pero es la respuesta de cómo armar el pentano. Y está bien, muchas gracias. Preguntas con respecto, por favor, al tema de los alquilos y cómo se originan esos alquilos. Preguntas. Sí, ¿me escuchan? Escucho, Yelania. Esto de los alquilos es con todos los alcanos.
Exacto. Los alcanos que pueden Solo es con el grupo de los alcanos. Ellos son, si lo quiere ver de otra manera más simple, ellos son derivados o nacen, su razón de ser son los alcanos. Si no hay alcanos, no hay alquilo. Todos los alcanos pueden transformarse en alquilo. Por ejemplo, yo tengo metilo, etilo, butilo, pentilo, exilo, heptilo, octilo, nonilo, decilo. Y así todos los que son alcanos, si pierden un hidrógeno, a eso le cambio la terminación y lo hago hilo. Miss, ¿cómo se denomina la imagen que usted hizo al último? Esta es la representación gráfica. ¿Se acuerda usted que en el alcano nosotros qué hacíamos? En el alcano nosotros representábamos esto, ¿no? Hacíamos esto. 1, 2, 3, 4, 5. Hacíamos eso, ¿se acuerda? Y nosotros luego íbamos acomodando los hidrógenos. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Entonces, ya, ahora ya no vamos a hacer este tipo de estructuras. Ya no hacemos este tipo de estructuras. Ya ahora vamos a trabajar, ya esta estructura se pierde para ser sustituida por esta representación. Esa es la representación de los alquilos, donde cada rayita es un carbono. Y al final, si yo hago que pierda en esta estructura el hidrógeno, al final le coloco R. Hay autores o libros que hacen perder el hidrógeno al inicio. Entonces, si pierde el inicio, la R va al inicio. Por favor, si me expliqué, si está clara la idea. ¿Está clara la idea? Ya, pero por ejemplo, en la imagen gráfica que veo ahí, o sea, por diciendo otro ejemplo, ¿cómo lo haría? ¿O siempre tiene que ser así? Siempre van a tener esta forma. Siempre. Cada rayita es un carbono. Ya. Otra rayita, otro carbono. Otra rayita, otro carbono. Entonces, si usted cuenta, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Por qué? Porque son 5 carbonos. Entonces, nuevamente, he sustituido la representación gráfica del alcano, que es así, donde yo tengo mi cadena principal de carbonos y alrededor le he distribuido los hidrógenos. Esta representación se sustituye cuando nos referimos al alquilo, es este tipo de representación. Para hacer la representación tenemos que enfocarnos en lo que son los carbonos, nada más. Exactamente, así es, sí. Ya, y la R. La R es por el hidrógeno perdido. Ya mismo. Bien, entonces, con ese tema corto de los alquilos y ya cerrando los alcanos, veamos la utilidad del alcano, pues. Veamos la utilidad. ¿Dónde están los alcanos? Entonces, los alcanos tienen también una importancia fundamental en la parte tanto del universo como en la parte de la estructura de la Tierra, en la parte biológica de la Tierra, y hay también relaciones ecológicas. ¿Qué se habla de los alcanos? ¿O dónde
¿dónde los han encontrado? Y vámonos desde afuera hacia adentro. Entonces los alcanos se encuentran también en todo el universo. Y se habla justamente de un estudio muy importante que se ha realizado en los planetas, en el planeta Saturno. Y el planeta Saturno tiene justamente satélites. Y uno de los satélites de Saturno registra la presencia de lluvias, y lluvias significativas de metano líquido. Dice que hay personas pero yo no tengo personas. Rudy Lucín que entra ya. Entonces, hay una presencia significativa de lluvia de metano líquido. Y justamente se debe a la actividad volcánica que existe en Saturno. Entonces, si en Saturno tenemos esa presencia de metano, esto significa que la actividad volcánica también de la Tierra está vinculada fuertemente a la generación del metano en nuestra atmósfera. Ahora bien, también hay registro inclusive de la presencia del metano, del CH4, en los cometas que van viajando en el espacio. Entonces, en la cola de los cometas también existe presencia de metano. Y de ahí los científicos a través de las sondas se han encargado de determinar porcentajes importantísimos de la presencia de metano en otros planetas como Júpiter, como Urano, como el Saturno mismo, que es el caso que estábamos conversando, ¿no? Y ahí nosotros encontramos la razón de ser de ese alcano. Una de las razones de ser, ¿no? La estabilidad justamente atmosférica de los planetas en el universo. Ahí no termina el asunto y la importancia de los alcanos. Ya refiriéndonos al tema de la Tierra como tal, nosotros tenemos los famosos yacimientos de gas natural. Y en estos yacimientos tenemos dos tipos de alcanos, el metano y el etano. Y además también tenemos algo de propano y butano. Y todo esto también hay que citarlo como que son una parte importante del tema de los hidrocarburos sobre la Tierra, los yacimientos hidrocarburíferos. Todos sabemos que los yacimientos hidrocarburíferos se generaron justamente por los cuerpos de animales y plantas muertos, ¿no? Que quedaron desde los inicios de la formación de la Tierra y que van progresivamente formándose sedimentos. Y estos sedimentos, más la filtración de los elementos en el material rocoso, en la roca madre de la Tierra, entonces todo esto forma parte del yacimiento del hidrocarburo. Y de ahí que nosotros en nuestras actividades antropogénicas tenemos la extracción de estos elementos y de gas natural. Pero ya con esta explicación significa que al momento en que yo saco el gas natural del yacimiento, no es tan sencillo recuperarlo. Y el gas que ocupa un espacio importante en el lecho rocoso de la Tierra, sencillamente si yo lo saco, va eso a quedar vacío y a la larga me van a generar hundimientos terrestres.
Mire usted el importante papel o rol que juega la presencia, en este caso, del gas natural. Entonces, en la misma naturaleza, también tenemos la formación de azúcares. Y en pantalla ustedes tienen, y voy a agrandar la reacción. SC6H12 y O6 no es otra cosa sino un azúcar. Un azúcar o la glucosa en general en la naturaleza. Entonces el C6H12O6 se conoce también como hexosa. ¿Y qué es esa hexosa? Es un grupo de carbonilos. Y los carbonilos forman azúcares de manera libre. Pero noten ustedes que el azúcar o la glucosa que estamos viendo, a su vez me genera dos elementos importantes luego de su reacción. Vuelvo a insistirles, una reacción que está motivada por la energía solar, está motivada por factores importantes como la temperatura, la presión, y eso me genera nuevamente metano y dióxido de carbono. Entonces, ahí tenemos nosotros también otra razón de ser y la importancia de cómo se generó el metano. Y por supuesto, generado a partir de la glucosa o azúcares libres, ¿no? Alguien va a decir, bueno, y en la naturaleza, ¿dónde encuentro azúcares? Ya vamos a ver, por ejemplo, el caso de las plantas, de la fotosíntesis. Ahí yo tengo azúcar. En nuestros cuerpos propiamente, ¿no? Nosotros transformamos o tenemos la capacidad de transformar azúcar en azúcares. Los carbohidratos se hacen azúcares. Y por supuesto, avanzando un poco más en lo que es el proceso digestivo del ser humano y de los animales, nuestros intestinos hacen posible, gracias a las bacterias, a la parte de la microflora bacteriana que está en el intestino, de formar etano, el metano, en nuestros intestinos. Entonces, son procesos naturales en los cuales yo encuentro justamente un alcano presente. Hay alcanos superiores. ¿A qué le llamamos superiores? Aquellos alcanos que tienen una N mayor que 9. Entonces, estos alcanos superiores, bueno, son rarísimos en lo que respecta a su producción en la naturaleza. Pero sin embargo, sí se producen. Y por supuesto, cuando nosotros los extraemos, sencillamente esto me genera un problema de tipo ambiental, que puede inclusive generarse en lo que se le denomina una crisis energética también, ¿no? Por el agotamiento de estos hidrocarburos. Hay alcanos sólidos que son denominados los alquitranes. Entonces, normalmente estos alquitranes se forman con la presencia de alcanos más volátiles. Veamos la siguiente reacción, que es también importante con respecto a la incidencia biológica de los alcanos en la naturaleza. Y aquí justamente
habla ya o entra al tópico de las bacterias. Y hay bacterias de tipo metanogénicas. Entonces, estas bacterias normalmente metabolizan o tienen la capacidad de metabolizar los alcanos. Pero las bacterias prefieren las cadenas pares de carbono. ¿Cuáles son las cadenas pares? LN2, LN4, LN6, todos los pares. Y la razón es los tiempos de degradación. Ahora, esta bacteria, y ustedes noten en la reacción que está en pantalla, del dióxido de carbono más 4 hidrógenos, ¿no? Me generan a su vez, esa reacción se produce y los hidrógenos normalmente se oxidan. Oxidándose los hidrógenos, yo tengo la formación de 2 moléculas de agua y una del metano. Entonces, estas bacterias metanogénicas, en conclusión, son las responsables de la producción del gas en áreas pantanosas o en las áreas de los humedales. Porque justamente las bacterias liberan el metano. Y obviamente hay un contenido atmosférico con respecto a la concentración permitido de este gas o las concentraciones límite. Nuevamente, el problema somos nosotros. Cuando con nuestras actividades antropogénicas rebasamos estos límites permisibles para la naturaleza y enviamos más metano a la atmósfera. Alguien va a preguntar, bueno, ¿y cómo yo puedo enviar más metano a la atmósfera? Muy simple. Cuando, por ejemplo, quemo combustibles. Cuando, por ejemplo, extraigo yo de mi reserva natural el gas natural y lo libero directamente. Ahí yo genero una incidencia importante y de forma contaminante para la atmósfera. Pero de ahí las bacterias metanogénicas, el tema de la producción del metano por el compost del ganado, todo eso la naturaleza lo asimila. Eso es parte de todo el sistema. Hay también un grupo de hongos. Hay un grupo de hongos. Y también hay otro grupo de plantas. Y ellos también contribuyen con la parte biológica o le dan o relievan la importancia de estos alcanos en la naturaleza. Entonces, por ejemplo, la cándida tropical, que es una levadura, en palabras más simples, es un hongo. Esa cándida tropical normalmente usa los alcanos como fuentes de energía. Y hay otros hongos, otras variedades de hongos, que en cambio gustan mucho de los sitios en donde tienen el combustible para aviones. Ellos asimilan este grupo de hongos, el nombre del hongo es Amorphotheca resinae. Ellos particularmente metabolizan los alcanos que se encuentran justamente en los combustibles de los aviones y van generando daños en las maquinarias, en las turbinas. Pero así como tenemos el caso de los hongos que se ha mencionado, también tenemos el caso de las plantas propiamente. Y como ustedes estudiamos el semestre anterior, el tema de las raíces y las partes de las plantas. Y decíamos que inclusive en
en los pelos absorbentes de las raíces, pueden encontrarse estos microorganismos. Y estos microorganismos juegan un papel fundamental para la planta porque también evitan la lixiviación de minerales. ¿Qué quiere decir esto de lixiviación de minerales? Significa que los minerales que la planta absorbe se filtran. Entonces, este grupo de microorganismos situados en las raíces de las plantas se encargan de que los minerales no se filtren, sino que la planta pueda absorberlos y pueda también ayudan en su función celular a retenerlos. Entonces, forman unas especies de capas cerosas. Capas cerosas que ejercen justamente una especie de protección, un impermeable para la planta y evitan que la planta pierda agua. Entonces ustedes van a encontrar en sus apuntes, están disponibles en el campus virtual, una palabra técnica que se denomina leaching. Ese leaching no es otra cosa sino la acción de la filtración o la lixiviación de los minerales. Entonces las plantas deben de formar, o estos microagentes forman esta especie de cera sobre la planta para evitar que ellas pierdan agua, para evitar que ellas pierdan sus minerales. Y hay muchos de estos agentes microbiológicos que ayudan inclusive a formar las capas brillantes sobre las frutas. Si ustedes cogen una manzana, una pera, ustedes notarán como un brillo, una cera especial. Bueno, esa cera justamente es elaborada por estos microorganismos. ¿Pero a partir de qué? A partir de la cadena larga de los alcanos sólidos. A partir de las cadenas largas, ellos las metabolizan y forman esa cera, esa cutícula cerosa que caracterizan a las plantas. ¿Qué pasa con los animales, en cambio? Y todos los productos derivados de animales. Por ejemplo, sus libros hablan del hígado o del aceite del hígado de los pescados. El libro o el apunte habla del aceite del tiburón, pero es bueno ampliar el concepto. Y entonces el nonadecano es justamente un alcano que se encuentra en ese aceite del hígado del pescado, del tiburón. Y hay también una presencia significativa de los alcanos en el tema de las feromonas. Y la feromona nosotros también sabemos que es una especie de un mensajero químico. Y justamente es un mensajero químico para la comunicación. De ahí que ustedes habrán escuchado que inclusive hay productos, ¿no? Que le dice, bueno, este producto va a activar la feromona y lo va a hacer a usted más atractivo. En realidad, la feromona es una sustancia química que facilita la comunicación entre las especies. Entonces, hay unos insectos, como por ejemplo como los escarabajos, que ellos usan mucho el pentaeicosano. ¿Qué es el pentaeicosano? Es el C25H52, el pentaeicosano. Y lo usan justamente en sus procesos biológicos.
los escarabajos. También otro alcano importante para estos insectos es el hexaeicosano. El hexaeicosano. ¿Cuál es el hexaeicosano? El C26H54. Entonces, todos esos alcanos están también vinculados al tema de las feromonas de los insectos. Hay otro alcano también que es el nona-triacontano. Ese nona-triacontano es el C39H80. C39H80, nona-triacontano. Nuevamente, es otro tipo de elemento presente en la feromona de los insectos. Un ejemplo, el de la mosca. Entonces, así como hemos nosotros revisado estos ejemplos de la presencia de los alcanos en la naturaleza, también tenemos relaciones ecológicas, ¿no? Relaciones ecológicas con respecto a la polinización y al rol que desempeñan las abejas y que justamente usan la feromona para identificar a sus parejas, ¿no? A sus compañeros. Y para ello necesitan justamente de la formación de los alcanos. Bien, entonces con esto y la importancia de los alcanos va a quedar de tarea. Que ustedes investiguen, hay un método que es el método de Fischer-Tropsch. Y ese método de Fischer-Tropsch es justamente un método para sintetizar los hidrocarburos líquidos. Entonces, justamente este método se usa para la destilación del petróleo como tal. Y usamos la destilación del petróleo con la finalidad de poder separar los elementos, ¿no? Dentro de estos, uno de ellos, los alcanos. Entonces, eso va a quedar como tarea, ¿no? Investigar en qué consiste el proceso Fischer-Tropsch. No sé si hayan algunas preguntas. Con esto hemos cerrado el tema de los alcanos y hemos visto también la formación del alquilo a partir del alcano. La conexión termina exactamente con 24 personas. Adriel Navarrete, Alison Cuello, Andy Gutiérrez, Angie Barahona, Brigi Garaycoa, Dayana Plúa, Denise Barahona, Erika Miranda, Gibson Cabrera, Henry González, Kinson Lynch, John Navarro, Jonathan García, Jorge Ochoa, Jocelyn Acebo, Lai Zamora, María Barrio Nuevo, Marta Cajamarca, Mabelín Zambrano, Michelle Ariza, Gapero Bone, Rudy Lucín, Ginger Tomalá y Yelania Figueroa. Por favor, las personas que tengan cómo prender las cámaras, enciéndanlas para hacer la foto del curso. Por favor, no se olviden de avanzar con los modelos tipo esferas y barras o tipo bolas barras y el modelo de llenado espacial de los alcanos. Son 5 alcanos que están como tarea. Entonces, por cada alcano son 2 modelos que ustedes deben de presentar.
Tienen que hacerlo porque recuerden que el 26 hay una sesión de clases exclusiva para mostrarlos vía Zoom, lo que ustedes han desarrollado en casa. Y voy a tomar aleatoriamente cualquier persona, ¿no? Para que pueda mostrarnos vía Zoom la construcción de sus modelos. Bien, muchísimas gracias y nos vemos mañana, Dios mediante. Hasta mañana.